Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. A raíz de esto, hermanos, taken away. Viene la cosecha Now, thanks to this, para we're esta going to have iglesia. the harvest Amén. for this church. La cosecha en almas Obviously, in y la souls. cosecha en el espíritu And in the también, del spirit. avivamiento que se va a mover en esta ciudad de For Abilene. Bible that will move in this city. Profecías que ya nos lo han dicho, Prophecies that we already palabras que ya nos lo han dicho y Dios nos las ha también confirmado. Pero lo que dijeron estos hace 15 días el profeta, But the prophet, what he said last week, dice, mandó decirnos, porque yo no fui, a través de mi hijo, dijo, dile a tu pastor he said, tell your pastor, que le diga a su He gente said, que se preparen prepare, porque viene un mover grande para el próximo año. because there's a great movement for Abilene Amen. coming 2014. Yo no sé si usted lo crea o no, I don't know pero if you yo lo believe it creo, or not, but I do. porque lo hemos estado, Dios durante todo el año nos lo ha estado diciendo, God has been telling us diciendo. this the whole Y ahora year. ya dio fechas para el próximo And año. now he already gave us a date, next year, 2014. Entonces, hermanos, la recompensa viene. So the reward is about Amén. to La come. cosecha viene. Así es que los que hemos estado en lucha y en guerra, Those hermanos, who've been in se va a disfrutar la war, victoria. struggling, now you're going to enjoy the victory. Cuando tú veas que las almas van a empezar a llegar buscando de When Dios you see the souls coming, y se les, sobre seeking todo, from God, que se les supla su necesidad and their espiritual. need, spiritual need is De nada is serviría supplied, que is vengan las provided. almas And it's pointless for them si to no come las vamos a atender espiritualmente. if we're not going to De nada serviría, hermano. Al contrario, las echaríamos a perder. Amén. Pero para esto, But for this, Dios está diciendo que nos preparemos. God is, he Entonces, said, Dios ha dado be nombres, prepared. hermanos, varios nombres ya de aquí de la congregación, que es necesario God has que given us hablemos y nos pongamos a cuentas con Dios. It is necessary to Por si speak alguien está haciendo lo que no le agrada a Dios, and to, you know, es be necesario accountable ponerse before a God. cuentas con Dios. Be in good ¿Por standing qué? before Porque God. tenemos que estar todos en la misma visión, Because we have hermanos, to be in the para same que vision. esto, no porque se vaya a truncar la visión de Dios, no. Not because the vision will stop, no way. La visión de Dios se va a The cumplir, goal pero will para be que tú no te vayas fulfilled, a quedar fuera de esta visión. but so you don't get left Amén. out. Entonces, si Dios ya nos ha escogido y ya nos puso aquí, So God already chose us. es porque tú eres Established parte us here. de los propósitos y planes que Dios tiene para esto. That means you are part of this plan. Amén. Entonces dicen amén. Ok, vamos a ver esta enseñanza y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, So if you have a Bible, let's Lucas open it up. capítulo 1. Los que apuntan, Luke 1. prepare su cuadernito, su pluma, y los que no, pues grábenselo lo más que puedan. Lucas capítulo 1, capítulo 9, perdón. Lucas 9, 1. 9, my bad. Lucas capítulo 9, versículo 1. Vamos a estar aprendiendo varias cosas. A lo mejor ya hemos visto varias cosas de estas, pero a lo mejor hay otras que no las hemos visto o no las hemos entendido de este punto de If you vista. have seen these things before, Amén. Así como están sentados, les doy lectura, dice la palabra de Dios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar when enfermedades. Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. Ok, con este versículo vamos a empezar, hermanos, y vamos a estar viendo varias citas bíblicas.
Pero empezamos con este versículo. Cuando el Señor Jesucristo When Jesus- anduvo aquí en la tierra, hermanos, Spend time on earth. nosotros sabemos la historia, agarró a 12 You know the hombres story, he grabbed 12 y men, los empezó a enseñar, his disciples, los empezó a discipular. Amén. and he instructed them. Y a estos 12 To these 12, dice que les dio autoridad Jesus sobre gave qué, them authority sobre todos los demonios y qué más. upon all demons and what? Amén. To cure Les dio diseases. autoridad sobre los demonios. Upon demons. Ok, yo te pregunto a Let's ti, mi hermano, focus on this. ¿qué entiendes tú What do you por un understand demonio? by demon? ¿Qué es para ti un demonio? What is a demon for you? ¿Alguien tiene la idea? What is it? ¿Alguien más? Somebody said ghost. ¿Qué es para ti un demonio? Es jueves de estudio bíblico donde participamos todos. You can Amen. speak up. Don't worry about Ok, it. ¿qué es para ti un demonio? ¿Alguien tiene una idea? Ángel caído, fallen angel. Ok, un ángel caído. ¿Alguien más? Un espíritu malo. Bad ¿Ven? spirit, okay. ¿Alguien más? ¿Alguien que no quiere a la hermana? Ni a mí tampoco me quieren. Me lo Someone han that dicho. doesn't like me. Come on. Me lo han dicho en mi cara. ¿Eh? Yeah, they told me in my face, I don't like you. Chanclas. I hate you. But anyways, No. Chicharrón. chicharrón, what? All of the above, todos. Todos. Yes, a todos. Ok, todos tenemos la idea, hermanos. Ok, tenemos la well- idea de lo que es un demonio. We kind of have the idea Okay. of what is a demon. Todos tenemos la idea de lo que representa un demonio. Pero yo lo que quiero A que... representation of a demon, Es but más, la gente de afuera you know, también let's make it now. tiene la idea de lo que es un Let's get demonio. down Pero yo to lo que this. quiero que te metas en la mente People have idea of what a demon is, es de que entonces sí hay demonios. but my point here is there are demons. Ahora, They are real. si sí hay demonios, So if we have demons, ¿cuál es la función de los demonios? then what is their function? ¿A qué se dedican? What is their job? qué están their aquí en task? este mundo? What are they doing here? Amén. A ver, hacer caer a quién? Make A what? nosotros, Make someone espiritualmente hablando. Spiritually Yes. speaking. A ver, ¿alguien más? ¿Qué se dedican los demonios? ¿Qué What is trabajo their job? hacen? Demon's task. Demon's job. To break what? A ver, tradúceme, mijo, porque no I entiendo. can't hear that, and then my ears are. Tradúceme, hermano. ¿En español, mijo? Tradúcemelo. Shout it out. Shout it out. ¿Quebrar la ley de Dios? Oh, to break the rules. Yeah, es que romper las reglas. Ok. ¿Alguien más? ¿En Spanish? French, please. Ok, hacen que nos alejemos de Dios. Make you go away from ¿Alguien God. más? Atormentar, exacto. Torment us. Destruir. Destroy. Ok. Si Jesús le tenía sus 12 hombres, sus 12 Okay. discípulos, y Jesus dice, had 12 men. les dio autoridad And gave them sobre ¿cuántos demonios? Authority upon who or what or how many? Sobre todos los demonios. All demons. Amén. Oh boy. Entonces no hay ningún demonio, So there's no demon on no queda ninguno excluido, history, no queda ninguno fuera. planet or whatever. Jesús les dio autoridad a sus discípulos sobre Jesus gave todos them los authority demonios. upon every single ¿Por one qué of les them. dio autoridad a los discípulos sobre todos los demonios? Why? Porque Jesús sabía a qué se dedicaban los demonios. Jesus knew the demon's Amen. task. Si los demonios fueran unos angelitos Demons were just no some caídos little cute y angels. fueran buenos y no hicieran nada y qué Good bonitos, angels. pues ¿para qué les daba autoridad Then sobre why ellos? do we need authority upon Amen. them? For. Entonces, si Jesús les dio autoridad a sus discípulos If Jesus gave them authority, y esa autoridad después es delegada a la iglesia, that authority was delegated esa onto the autoridad, church. usted es la iglesia. In other words, you are the church. Usted es parte de la iglesia de Cristo. You have it. Entonces, esa autoridad también es delegada hacia usted. You have that authority too. Entonces, usted también tiene la autoridad sobre quién? So you have the authority upon what or who? Sobre los demonios. Demons.
Diga, yo tengo of them. autoridad Say, I have authority sobre los demonios, upon all demons. sobre todos los demonios. Over Ok, all demons. entonces, si tú tienes autoridad So if you do have sobre authority todos los demonios, upon all demons, ¿quién es el que viene a perturbar tu vida? who's the one that comes to ¿Quién es el que viene a atormentarte? torment your life? ¿Quién es el que te hace que Disturb desobedezcas a Dios? you, to make you disobey entendiendo? God? You know what I mean? Amén. Entonces quiere decir, hermanos, que algo por ahí no está sucediendo como Dios manda. It means something is Amen. not quite Ok. right in there. Ahora le dio autoridad sobre los demonios y sobre las Jesus gave enfermedades. them authority upon demons and diseases. ¿Ok? Okay? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la Biblia. Le dio autoridad para sanar Gave enfermos. them authority to heal the sick, ¿A quién le dio esa autoridad, hermanos? cure diseases. Who has that authority? Diga, Say, diga a mí. I have it. Diga a mí. He gave that ¿Cuántos authority creen lo que le estoy to me. diciendo? How many of you believe this, man? Ok, si usted lo cree, diga, a mí me dio If you believe autoridad. it, say it. He gave it unto me. Ok, entonces tú tienes autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. So you have authority upon demons and cure Amen. diseases. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en la iglesia? What is happening nowadays in the church, En la iglesia en general de Cristo. worldwide church? ¿Por Ok. qué los demonios vienen y nos Why atormentan? demons come, torment ¿O por qué hay enfermedades que ni los mismos doctores nos las pueden Why are there sanar? diseases that cannot be cured by doctors. Primero, mucho First of all, pueblo de Dios ignora estas verdades. Many people of God ignore these truths. Que tú tienes autoridad sobre eso. That you have authority upon those things. Cuando la iglesia, When the church usted You entiende estas verdades, understand hermano, these truths, usted se para enfrente de la enfermedad y usted you la derrota porque stand la in derrota. front of the disease, ¿Por qué? sickness, and you just defeat it because you Porque defeat el it. 85% aproximadamente About 85% of de las the diseases enfermedades all son diseases espíritus. are spirits or demons. Son demonios, pues. More than 85%. Por eso en Lucas diseases. 9:1 Look, los 9:1. junta Jesús. Jesus put them Les together dio autoridad sobre los demonios He gave them authority y upon para demons. sanar enfermos. to cure diseases. Entonces van de la mano, So they go hermanos. together. Van de la mano They are echar fuera as demonios one. y Cast out sanar demons enfermos. and cure diseases or ¿Me heal está the entendiendo? sick. Porque si alguien está enfermo de Someone algo, is sick of something, entonces yo heal. saco fuera ese espíritu okay, then I take out y that por lo demon, tanto va a sanar. and obviously he has Porque to ese heal. demonio que estaba controlando adentro For that demon controlling es el inside que estaba teniendo la enfermedad ahí. is the one that put the sickness, Y the por disease. medio de esa in there. enfermedad está atormentando tu vida. With that disease, he's tormenting your ¿Sí me life. entienden? Entonces, por eso vas con el doctor So you go with the y doctor, los doctores no te hallan la enfermedad and doctors cannot heal o te it. la hallan pero no tienen la They solución. know what it is, but they can't heal it. Puros calmantes They just porque try es to una control enfermedad. it Porque es una enfermedad espiritual. because it's a spiritual disease. No es Simple una as that. enfermedad natural, It's not a natural física. disease. Es espiritual. It's spiritual. Puedes ir con el mejor You especialista may del go with mundo the best doctor in the y world. no te va a hallar, no va a tener la solución para ti, mi Still, hermano. he's just gonna take your money Porque es and do espiritual. not, because it's a Y si es spiritual espiritual, disease. tienes que resolver ese problema If it's espiritualmente a spiritual hablando. disease, then you have to fix it spiritually. ¿Cómo y con How quién? and who? Se supone que con la iglesia. Supposedly with the church, you have Porque to go ¿a to quién the le dio la church. autoridad? Because Jesús. Jesus gave the authority to A la iglesia. the church. Entonces, ¿por qué hoy en día Then why today no sucede eso? this doesn't happen? Porque la iglesia no está preparada para eso. Simple. The church is not ready for that. ¿Me está entendiendo? Ain't nobody got time for that now. Entonces, es necesario que nos preparemos So it's para necessary. esto, hermanos. To be prepared for this, Amén. Usted tiene esa autoridad you have that authority para reprender y echar fuera demonios to cast out y demons, para sanar enfermos. rebuke them, and to heal. A lo mejor no the sabe sick. cómo hacerlo, Maybe you don't know how to do it, pero bueno, hay que ser instruidos. but you have the authority. Yo tampoco sabía I didn't know y no lo either, sé todo tampoco. and I don't know everything. Pero lo poquito que yo sé, But the little things I know, Dios me ha mandado a compartirlo y enseñarlo. I have to share it Amen. with people.
That's Ok, what I'm doing. entonces, es parte de la preparación de la iglesia. Part of the preparation of the church. Diga Say- todos, say, yo tengo autoridad I have authority sobre los demonios upon demons y sobre toda enfermedad. and upon every disease. Amén. Si usted cree estas verdades, If you hermano, believe these truths, usted tiene que empezar a practicar estas verdades. now you have to practice these truths. Amen. Apply it and do it. Act. Ok. Volviendo a Lucas 9:1. Hasta este entonces Jesús andaba aquí en la tierra. Going to Luke 9:1, Él tiene sus discípulos, Jesus les da autoridad sobre los demonios, gave him authority upon sanar demons, enfermos. heal the sick. Escuche bien esto. Listen, Pero Jesús but Jesus, todavía ahí, en ese tiempo, in that time, no tenía autoridad didn't have en los cielos. authority in heaven. Él tenía autoridad sobre la He tierra had authority hasta on ese earth. momento. Hasta ese momento, en otras palabras, In other words, hasta ese momento, in that very moment when el he said that, diablo Satan tenía las llaves had the keys de la muerte y del infierno. of death and Hades or hell. Hasta ese momento, Till that moment, los cristianos Christians todavía no estaban sentados juntamente con él. were not seated En with lugares him in celestiales. heavenly places. Hasta yet. ese momento In that no moment, tenía autoridad en lugares celestiales. Jesus didn't have ¿Por authority qué? in heavenly places. Why? ¿Alguien tiene la idea? ¿Por qué? Do you have an idea of why? ¿Quién digo yo? I can hear Porque why. todavía Jesús, hermanos, no había muerto. Jesus hadn't El died. poder de la resurrección Yeah. todavía no estaba en él. The power of resurrection was not Él no había muerto, in him. por lo yet. tanto no había resucitado. Obviously, Vamos a he leer una was cita. alive. Colosenses 2. Colosenses 2. Colossians 2. 15. Colossians. It's like Number about 10 2. books ahead of Luke. ¿Lo tenemos? Colossians. Dice, Philippians, Colossians versículo 15. 2:15. Escuche, dice, y despojando a los principados And having disarmed y a the las powers potestades, and authorities, los exhibió he públicamente, made a public spectacle triunfando sobre ellos of them, en la cruz. triumphing Ahí over fue el them triunfo, hermanos, del Señor by Jesucristo. the cross. ¿Cuándo? When- Cuando Cristo fue crucificado, When Jesus was el crucified, diablo dijo, Satan said, ya la hice, man, I made it. lo maté, I killed logré matar al I Hijo de Dios. killed the Son of God. El diablo empieza a celebrar su victoria Satan celebrated porque his dijo, victory. ya lo derroté, lo He said, acabé, I killed him. se acabó Jesús, I defeated him. está muerto colgado en una cruz. He's dead at the cross. Es decir, ahí estaba celebrando el was reino de las tinieblas. Celebrating, the kingdom of darkness was celebrating. Pero la sorpresita que le tenía a Dios preparada al chanclas But a little surprise, era que al tercer día 72 hours later, iba a venir, hermanos, el espíritu de la resurrección, o sea, el Espíritu Spirit Santo, of resurrection, the power e of iba a resurrection, resucitar de entre los muertos came al Señor and Jesucristo. brought Jesus from the dead Amén. Ahí, Into hermanos, life. es la victoria. again. That Ahí is es the donde real tiene la victoria deal. el pueblo de Dios. That is the real victory. Amén. Amen. Entonces, si Cristo So if Jesus derrotó a la muerte, ahí defeated dice, death, dice Apocalipsis, the book of Revelation que says that cuando Jesús, en ese lapso de 3 días, when Jesus, in those 3 days, Él descendió al infierno he went to hell y le arrebató al diablo while his body was dead las llaves He went del to hell Hades y de la and muerte. stole the keys from death and Hades. Hasta ahí el diablo tenía las llaves de la muerte. There, Satan lost Hasta ahí el diablo power tenía la autoridad of sobre death. la muerte. and hell. Pero hasta ahí se le acabó. That was it for him. Ya no más. No more. Ahora la tiene Jesús. Now the authority has it. Jesus has authority now. Ahora And Jesús, Jesus, he's not Él es el que a greedy decide person. cuándo mueres tú, cuándo muero yo. He Ya no el decides diablo. when you die. When ¿Me está I entendiendo, die. hermanos? Not Satan. Ok, y esas llaves Those keys, posteriormente like I said, le son entregadas a Pedro. he was not a greedy person. He gave it unto Peter. Amén. Pedro muere And then Peter y esas died. llaves And those posteriormente le son entregadas Were a la passed iglesia. unto the church. Amén.
Entonces, tú tienes autoridad So sobre you los demonios have authority upon demons y para sanar enfermos, and to heal the y sick. aparte tienes las llaves de la muerte y del Plus, infierno. you have the keys of death Ok, and hell. Jesús resucita al tercer día. Jesus comes back to life 3 days later. Ahora sí, Jesús Now Jesus, puede decir esto. he can say it En out loud. Mateo 28, 18. Matthew 28:18. Toda autoridad, dice, All authority me es dada is given unto me en el cielo in heaven y en la tierra. and on earth. Antes de eso, él no Before podía that. decir eso. He couldn't say that, Porque no tenía toda la autoridad en el cielo todavía. for he didn't have the authority. Porque no all the había authority. resucitado. Amén. Como ya resucitó But now he resurrected, y pasan todavía 40 días and 40 days later, y él se va y desciende al cielo. he goes back to heaven. Amén. Ahora sí la iglesia, Now the church, tú mi hermano, ahora sí You, estás sentado juntamente con él en lugares now we are celestiales. seated with him ¿Me in está heavenly entendiendo? places. Next to Antes him. de eso no. Before that, no. Antes de eso, el diablo tenía autoridad sobre nosotros. Satan had authority upon us. Before Hoy that. ya no. Not anymore. Hoy tú, iglesia, Now you, church, estás sentado en lugares are celestiales seated in heavenly places juntamente con Cristo. with Jesus. Tú tienes la autoridad. You have the authority. Efesios 2, capítulo 2, versículo 6. Ephesians 2, Al finalizar dice says, que estamos sentados en lugares celestiales we are seated with Christ juntamente con Cristo. in heavenly places, ¿Cuántos creen esta in verdad? high places. How many of you believe that? Church? Amén. Entonces, si tú estás sentado juntamente con Right. Cristo So if you're seated with Christ, y tienes la autoridad sobre todos los demonios, and you have authority upon all demons, el diablo ya fue derrotado en la cruz del Satan Calvario. was defeated Escucha bien esto, already. iglesia. He's a loser. El diablo ya fue derrotado en la He cruz was del Calvario. defeated at the cross. Entonces, So- el diablo ya no tiene autoridad. Therefore, Satan has no authority. ¿Sobre quién? Upon who? Porque sabemos que el diablo tiene autoridad, Because we know that he has authority. He tiene has poder, power. My God. pero no But tiene autoridad He does sobre los hijos del reino have authority upon que his están children sentados en of lugares kingdom celestiales. that are seated in heavenly places with him. No tiene autoridad sobre los ciudadanos del He has no reino authority upon the citizens of que the kingdom están of heaven consagrados a Dios. that are consecrated to God. Tiene autoridad sobre muchos, porque He has sí tiene authority poder el diablo. Upon many people. Amén. We know it. Pero si a mí la Not Biblia me dice que power Satanás ya está derrotado, over ya. No The dice que citizens of the será, kingdom of heaven. que Satan va a is defeated. estar. No, ya está. He is. Present time. Entonces, si ya está Present derrotado, tense. He is defeated. Él no tiene autoridad sobre mí. So he has no authority upon me. Él no tiene autoridad sobre ti. He has no authority upon Entonces, you. ¿por qué en veces viene y te Then atormenta why he comes to torment you, a través de sus espíritus? to bothers you, to ¿Por bother qué en you, veces viene y nos mete zancadillas? spirits? Why he makes you Ok, fall? escucha esto. Listen. ¿Por qué? Porque la única autoridad que logra tener el diablo Because the only authority that Satan can have es la que now tú le das. is the only authority that you give him, No hay de otra. or the authority that you No hay release de for otra. him. Él ya está derrotado. He is defeated. Él no tiene autoridad. He's such a Pero loser. dice la Biblia But the Bible says, que, ven, says that Cualquiera. come over here. dice la Biblia, párate aquí, Bible que el says- diablo, déjame el agua de diablo, I'll be like Satan me now. queda la cara de diablo, que el diablo anda como león rugiente Satan is alrededor, like a roaring lion around, buscando a quien devorar, seeking to whom he Anda might alrededor. devour, or whom he might eat, buscando a quien whom he devorar. might destroy. Mientras ella se mantenga en lugares celestiales sentada juntamente If she con keeps Cristo, herself in heavenly places, seated with yo me voy a Christ, emborrachar y no voy a poder hacerle nada. Satan is gonna get drunk, ¿Me just está dizzy, entendiendo? you know, going around and Sí, me estoy around, emborrachando al otro and lado. do nothing about it. Ok, pero anda como león rugiente esperando la oportunidad He's just waiting for the opportunity para hacerle algo en ella. to do something Pero with mientras her. ella se mantenga consagrada a Dios,
yo no tengo autoridad sobre ella. But if she keeps herself consecrated to God, Satan has no authority Pero si upon them. ella comete un error y But if she como yo commits ando a ahí, mistake, ¡pum!, and because I'm entro just en right ella there, boom, I'm y in. empiezo a controlarla. And it's time to control her. Amén. Ok, siéntate. La pregunta es, ¿a dónde entro? Question. ¿En el Where espíritu? do I enter? ¿En el Satan? alma? Or ¿O en el as cuerpo? a demon, where do I go into? Spirit, soul, or body? Espíritu. Ok, ¿alguien más? Wow, spirit, espíritu. Espíritu. Over here they said body. Ok. Nosotros, dice el Oh, boy. apóstol Pablo, Now que the el Apostle Dios Paul de says, paz the God of peace os may santifique sanctify you, todo vuestro ser. all your being. O sea, yo soy un ser, tú I am eres a un ser being, viviente. this Pero y luego human dice, being, espíritu, Spirit, alma y cuerpo. body, and soul. O sea, el ser está compuesto de tres It's partes. made out of three things: Espíritu, alma y spirit, cuerpo. body, and soul. Espíritu Spirit es cuando la persona está alejada de Dios. is when the person is away La from Biblia God, dice que está muerta en sus delitos y pecados. and the person is dead in their Pero sin sin. embargo la persona está viva. But, we see the person alive. hace todo. Pero dice está muerta. But it says that it's dead, Porque lo que está muerto es el espíritu. because what is dead is the spirit. Es lo que murió, es lo que se alejó de Adán cuando pecó. It's what died. The Okay. spirit died. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, But when you come to Christ, el Espíritu Santo entra a tu espíritu. Holy Spirit comes into your Se spirit. vivifica tu espíritu. Your spirit comes Tu revived. espíritu es lo que quiere de Comes Dios. alive. Tu espíritu es el que te dice, hey, vamos a la Your iglesia. spirit is the one that tells you, let's go to church. Y tu carne te dice, no, And estoy your flesh, cansado. man, come on, let's Y watch tu TV. mente, tu And your alma, mind, which is your soul, tu alma, Your en el soul, alma your soul. están las emociones. you have your emotions, En el alma están tus your pensamientos. thoughts, En el alma está tu your carácter. character, the way you are, El alma están your tus feelings, decisiones. your decisions. Entonces está el espíritu, So you have the spirit, está el cuerpo. the body. Y el espíritu dice, vamos a la The iglesia. spirit says, let's go to Y el church. cuerpo dice, no. Body says, no Entonces el way. alma está para allá, para acá. So the soul is like, hee, ¿Me está entendiendo? whom shall I follow? Entonces, la decisión que tome el alma, The decision that the soul si el alma takes. dice, oh, pues me If the quedo con soul el takes, cuerpo, man, the game is good. y el Let me espíritu just se go queda stay here. triste. The spirit Yo is quiero ir a la sad. iglesia, And I want to go to quería church. alimentarme, I want to go to church and pero receive están word. unidos el cuerpo y el alma. But they're united, ¿Por body qué? and soul. Why? Porque esos espíritus que hablamos al Because principio those spirits that we spoke in the beginning, están controlando they are controlling áreas en tu alma. areas in your life. ¿Quién controla tus pensamientos? Who controls your thoughts? En veces tú no quieres pensar lo que piensas. Sometimes you don't want to think. What do you think? Amén. Porque hay un espíritu controlando. There's a spirit ¿Quién controlling. controla tus miedos? Who controls your fears? Sentimientos. Feelings? Es un espíritu. Están en el The alma. spirit. ¿Me está entendiendo? Hello. ¿Quién controla tus decisiones? Who controls your En decisions? veces haces lo que tú no quieres hacer Sometimes you do y things that después you te don't want to do, arrepientes. and then you En regret veces it. explotas y te enojas rápido just y después dices, explode in ¿por qué wrath. este no soy yo? Say, man, that is Santo, not no me. eres What tú. happened? Es un espíritu que está dentro de tu alma Obviously, controlando tus It's not sentimientos. you. It's a demon inside of you controlling Alright? your thoughts. Or ¿Están inside of your entendiendo? soul. Ok, entonces, cuando él anda como león rugiente, The buscando a Satan quien demons devorar, are around you. y si en ese momento And in esa that moment, persona that person tomó una decisión equivocada, took a bad decision, o pensó wrong mal, decision, or thought ¡fum!, wrong, entra ese espíritu That y spirit- controla esa área that a specific spirit de tu alma. goes in and controls that specific entendiendo? area of your soul. Ok, entonces ya no eres tú, So it's not you, sino es ese espíritu. but that spirit. Pero Dios te dio autoridad a ti y a mí God gave you authority sobre todo espíritu, upon all demons, sobre todo demonio. upon all spirits. Entonces, si esos invasores So if those invaders están dentro de mi alma, are inside yo of my tengo la soul, autoridad I have para authority echarlos fuera. to get him out of there. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Do you even know Amen. what I'm talking about? Amén. Y eso se llama liberación. And that is called deliverance. Tenemos que ser liberados de esos espíritus que nos están controlando. We have to be delivered Te lo pongo el ejemplo sencillito, hermano. from those spirits. La Biblia dice, Quick hablando el example. apóstol Pablo, en Timoteo, Timothy, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu did not give us a spirit of de fear, temor,
de cobardía, dice otro, of de fear miedo. or Es lo mismo. cowardice. Dios no nos ha dado un espíritu de God temor, did not give us a spirit of fear, sino de qué? but of Poder, power, amor love, y dominio and propio. self-control. Entonces quiere decir So it means que si alguien tiene temor o miedo if someone is afraid, a lo que sea, has fear of whatever, ese es un espíritu. that is a spirit, my friend. Amén. Afraid of Y tú cockroaches, tienes autoridad sobre ese espíritu. and you have authority upon that spirit. Entonces, ¿quién está controlando a quién? So who is controlling who? ¿Me están entendiendo? You're controlling the spirit, or the spirit controlling you. Muchas veces el miedo nos controla a nosotros Sometimes fear controls you. y no hacemos lo que tenemos que hacer por miedo. And we don't do what we have to do because we're afraid. Amén. Entonces el espíritu del miedo te está controlando a ti. So the spirit of fear is controlling you. Entonces tú todavía no tienes esa autoridad sobre So ese espíritu. you don't have the authority ¿Me están yet. entendiendo? Ok, entonces lo que yo quiero que aprendas So what I want you to learn es de que tú tienes esa autoridad is that you have that authority. para que cualquier espíritu So any que esté spirit dentro de ti, that is inside of tú you, puedas within reprenderlo, you can rebuke it, atarlo bind it, y echarlo fuera. and cast it out. Amén. Throw it out of you. Kick ¿Cuántos it out dicen of you. amén? Diga, yo tengo Say, autoridad I have authority sobre los espíritus. upon spirits. Ok. Entonces, si pensamos de esta manera, So if we hermanos, think this way, que Satanás ya está derrotado that Satan is y defeated él no tiene autoridad sobre ti, and he has no authority upon you al menos que tú le autorices algo. unless you give him authorization. Y tú no le autorizas con la boca. If you don't authorize him with your Por mouth, ejemplo, cuando literally. tú vas a For aceptar a example, Cristo, when you accept Christ, tú le autorizas con tu you boca. have to let Jesus Al come Señor in. Jesucristo le You confiesas al authorize it Espíritu with your Santo mouth. para que Él venga a You vivir speak it out dentro de ti. so he can come Al inside diablo no of you. necesitas hablarle. Satan, he's a legalist. Él con tus hechos, With your acts, eso se llama un poder legal. that is a legal right. He's Si a él anda lawyer. como león rugiente He buscando knows his right. a quien devorar He's around you. y He's tú around vas a there. cometer un pecado, You're going to commit a sin. ese es un poder legal That del is diablo. a legal right. Entonces él no dice, for no, him to él come dice, in. And he no says, necesito que me lo autorices, I don't need you to authorize me to me lo come estás in. autorizando con tus hechos. I have the total right Así es to que go no in. es que si quieras o no quieras, So whether you like it yo or not, entro, dice el diablo. I'm in. ¿Me están entendiendo? Entra ese espíritu ahí. Y esos espíritus Those spirits. son miles. There are thousands. Espíritu de miedo, Fear, for example. espíritu de rechazo, Rejection, espíritu de adulterio, adultery, espíritu de fornicación fornication, y espíritu de mentira. lie. Y bueno, son miles de espíritus There are que thousands of controlan spirits. al ser humano. Thousands of spirits están controlling human entendiendo? beings nowadays. ¿Quién dijo que no? Who said no? Para volverme a explicar. Oh, Ok, my bad. Are hasta you ahí understanding? preguntas, hermano. ¿Quién tiene preguntas? Questions? Anybody? Entonces el único poder que tiene el diablo The only power es that el que tú Satan le puedes autorizar. mi hermano. has is the power that you give. Amén. Jesús Jesus ya hizo lo necesario did en la the cruz del necessary Calvario thing at the para que cross, tú vivas feliz. so you can live happily Él ya lo ever hizo, hermano. after. Él ya lo hizo todo. He did it all. Él no dejó incompleta su labor en la Finished. cruz. He completed Él lo completó todito. his task. Entonces, ¿por qué tengo que estar sufriendo, padeciendo yo? Why in the world am I Si él suffering ya lo hizo todo. if he did it all? Bueno, es precisamente eso es el proceso que nosotros los hijos de Dios Well, tenemos que process. empezar a vivir. We have to begin a process. Puedes pasarte 20 años en la You iglesia, can spend 20 years in 15, church. 10, 5 10, años. 5, 1, Pero si no 20, 40. empiezas a vivir el proceso de But if you consagración a never begin Dios, the process, de nada te va a servir. consecration to God, Te va a estar controlando en well, chanclas, mi Satan hermano. will control your life forever, ¿Me están entendiendo? or the spirits. Entonces tenemos que empezar ese proceso de consagración. We have to begin a process Amén. of consecration. Entonces lo único que tenemos que hacer es creer, hermano, What lo we que, have to do is to believe. lo que está en la Biblia. Amén. Todos los días luchar por vivir en Every day, santidad, fight to vivir live en in holiness. consagración a Dios. Sí, To live devoted Déjame to te pongo un Him. ejemplo práctico y Let me sencillo put para que you me a entiendas. quick example. Si yo soy una persona recta, If I'm o tú eres una persona recta straight y nomás person, cometes 2 pecados and you en toda just tu sin vida, twice in your whole bueno, life, ya no cometas 2, comete 1. well, don't do twice. Don't do two. My ¿Qué te bad, digo not con twice. esto? But you have 2 sins that you ya commit estás regularly. cambiando. Change, and you Porque antes do eras one. pecador doble, You ahora used to ya sin no.
with two Pues things. ya nomás comete uno. Now just change and do Y al rato pues voy a luchar Later, para fight. ya no cometer ni So you uno. don't sin at all. ¿Me está entendiendo? You know Eso my point? es irte consagrando poco a poco. That is how you consecrate it to God. Ya no hagas lo que Consecrate to antes God, hacías. little by little. Eso es irte consagrando a Don't do Dios. what you used to do before. ¿Me están entendiendo? Ok, eso es todos los días ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Entonces tenemos que creer esto, hermanos. Y mira, tú tienes que creer esto no You por mí have to believe this not ni because por la of me, iglesia, por ti. church, for yourself. Por ti. You have to believe this for ¿Me yourself. estás entendiendo? O sea, hazlo por ti, por tu familia, por tus Do it hijos. for yourself, for your family, Créelo for por your ti, kids. arrepiéntete por Believe ti, it conságrate for yourself. por ti, Repent for santifícate yourself. por ti, Sanctify for todos yourself. los días. Every single Por ti, day. mi hermano, For por yourself. ti. Diga por mí. Say for me. For Diga me. por mí. For me. For me. Lo for hago myself. por mí. Amén. I'll do it for myself. Entonces tenemos que someternos, hermanos, a Dios. Amén. Mire, Santiago 4:7. James 4:7 says, Ya voy a terminar. I'm about to finish. Santiago 4:7. James 4:7 says, Dice, submit someteos a Dios yourself to God. y resistir al diablo Resist the devil, y de vosotros huirá. and he will flee from you. Amén. Submit yourself Una to God. verdad que la mayoría de los cristianos la sabemos, We all Christians know this, pero but la mayoría decimos nomás la segunda parte. we only say the second part. Resistir al diablo y de vosotros huirá. resist the devil, he will flee from you. Y es verdad, And it's true, pero yes. es una verdad a medias. But you said it halfway. Porque lo primero es Because the first thing is, sométete a Dios primero. submit yourself to God. Si tú no te sometes a Dios If you don't submit to God, y tú le resistes al and diablo, you resist, no va a resist funcionar. Satan, it won't work, brother. Amén. Entonces primero te tienes que someter a Dios First, you have to submit to y God ahora sí yourself, resiste al diablo y huye and now porque huye. resist Satan. He has to run like a little girl. ¿Me entienden? No option. Ok, entonces, ¿qué es someterte a Dios, hermanos? So what is to submit to ¿Alguien God? tiene una idea? You have an idea? ¿Qué es someterte a Dios? What is submit or submission to God? Obedecerle. Somebody say obey Him. Okay. ¿Alguien más? Obedecerle. Obedience to God. Okay. Hacer su voluntad. Do His will. All right. ¿Qué es someterte a Dios? What is O sea, submit to nosotros God? tenemos que ser específicos. Submit to God. We have to be Porque specific. me dice, miren. Because watch. Dice, obedecerle, dice el hermano. Obey him. Sí, es cierto. Yeah. Pero obedecerle en qué? We obey Him how Dice la hermana, or what? hacer su voluntad, sí, Do his pero will. ¿qué es su voluntad? But what is His will? ¿Me entiende? You know what I O sea, nos quedamos We are just like okay, Entre- okay. medias noches y buenos días, como dicen por ahí, ¿verdad? We're like half Okay. through, halfway out. I don't know. ¿Qué es entonces someternos a Dios? Obedecerle, claro, ¿en qué? Obey En Him. todo. Yes. How? Obey in all todo. things. En todo. As Amen. Jesus, they said, we hear. Jesús se sometió al Padre Jesus en todo. submitted to God in every single. Amén. Ahora, haz esa pregunta. ¿Yo me estoy sometiendo a Dios en todo? Do yourself a question. Am I submitting to God Amén. in everything or on everything? Contéstatela tú. Ask yourself the Contéstatela tú. question. Ask yourself the question. I mean, answer yourself. Si tú tienes de la Biblia 5 verdades y las estás obedeciendo, gloria a Dios. If you have 5 truths and you obey them, Porque lo praise que God. conoces lo estás practicando. What you Gloria know, a Dios por you're eso. doing it. Ooh, awesome. Pero si tú conoces algo But if you know y something, no lo practicas, and you don't do it, conoces una verdad bíblica y no la you know practicas, estás something, fallándole a you Dios. don't do it, now you're failing. No te estás sometiendo a Dios. You're not submitting to ¿Me God. están entendiendo? Amén. Entonces tenemos que ser, hermanos, el sometimiento no es a medias, Submission es It's not halfway. total. It's all the way through, all the way. ¿Me están entendiendo, hermanos? It's, ¿Qué es total? submission is not conditional. Todo. Si la Biblia dice no dejar de congregarnos things. como algunos tienen Example. por costumbre, Don't entonces let- el momento que tú Don't fallas, stop ya le estás fallando a congregating Dios. as many have the custom to do it. Amén. The moment you fail, now you are. ¿Me están entendiendo, You're not hermanos? doing it right. Tenemos que someternos a Dios en todo. We have to submit to God Si la Biblia in dice everything. que yo tengo que crucificar, miren, Romanos 12:1 dice Romans 12:1 says que ofrezcamos nuestros cuerpos we en sacrificios have to vivos. offer our bodies as living sacrifices. Quiere decir que este cuerpo, It means this body, esta carne, this flesh, yo la tengo que sacrificar. I have to sacrifice it. Amén.
La carne no quiere venir a la iglesia. Flesh does not want to come to church. El cuerpo quiere quedarse a descansar He allá, wants ver to la stay at home, telenovela, lay y ver la down, película. watching TV, playing Amen. PS4, I don't know. Pero bueno, cuando tú logras venir a la iglesia, eres un victorioso, When you come to venciste. church, Gloria a Dios You're a por ello. champion. More Estás than a sacrificando al champion. cuerpo. You are sacrificing Amén. that O sea, flesh. cosas como esas, mi hermano, que muchas veces son pequeños detalles para ti, Things like those that pero are si nothing sale en la for you, Biblia, para Dios son mucho. Por algo las dejó Dios ahí. they're in the Bible. It Amen. means a lot, okay? ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que, hermanos, empezar con las verdades bíblicas a obedecerlas. No a medias, hermanos, Begin obeying the porque no biblical va a truths funcionar. all the way. Amén. Tenemos que empezar a obedecerlo en todo. We have to obey Amen. every Si la single Biblia detail. dice, hermanos, The Bible says, for example, que tú presentes tu cuerpo en sacrificio, empieza a sacrificar el to cuerpo. present your body as a living sacrifice, then start sacrificing. Ayuna. Fast. Deja de subir la cuchara. Stop that spoon, leave it aside. Eso es sacrificio. That is sacrifice. Amén. Amén. Ayuno. Hay que ayunarle. come on, fast. Hay que meterle rodilla. Eso es sacrificio, hermano. Pray. That is Amén. sacrifice. Y eso es someterte And that is to submit a Dios, porque to esto lo God, está diciendo que lo hagas. because the Bible is saying to do it. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando la Biblia de Dios, cuando la palabra de Dios habla que en todo, es en todo. the Bible says, in No all queda things, nada fuera, it's hermanos. in all things. Es desde la obediencia, desde la from fidelidad a obedience, Dios. faithfulness to Y God. cuando habla de fidelidad, habla When en we speak todos los of faithfulness, aspectos. again, all aspects. Amén. Desde asistir a su iglesia, assisting to desde church, ofrendas, desde offering, diezmos, tithe, desde todos los aspectos. Every Y si tú single estás aspect. fallando en algo, no te estás sujetando a Dios. And if you're failing in something, ¿Me están then you're entendiendo, not, hermanos? you're not submitting to God. Ok, con esto termino. Last thing, I'm about to finish now. I want Romanos to finish now. capítulo 8, versículo 11. Romans 8:11 Espero que says, estemos aprendiendo, hermanos. Romanos 8, versículo 11. Romans 8:11. Entonces, hasta estas alturas, hermanos, el Señor Jesucristo ya resucitó, y ya le delegó la autoridad a Pedro. So Jesus is already Pedro ya también murió y se fue. Peter had Le the dejó la keys, autoridad a la iglesia. but Peter died, and so he ¿Qué gave eres the tú y qué keys soy yo? to the church, which Entonces is tú you. tienes la autoridad So now you have authority delegada por Dios a given ti by God para echar fuera demonios, to cast out para demons, sanar to enfermos. heal the sick. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, It says, escuche bien esto. and if the spirit of him Dice, who raised Jesus from the dead, si el espíritu, if the spirit, ¿de qué está hablando aquí? ¿De cuál espíritu? what spirit are we talking about? A ver, dice, si el espíritu If the spirit que le levantó de los muertos, of him ¿a cuál espíritu who está raised refiriendo? Jesus from the dead, what spirit are we talking about? Amén. Es el Espíritu Santo, Holy pero Spirit. el Espíritu Santo tiene muchas facetas He y se has a lot manifiesta of de diferentes faces, formas. you know, or Y aquí está hablando del Espíritu manners. de resurrección, to come and appear. porque es el que le levantó de los muertos. Spirit of resurrection, Amén. because he raised Jesus from the dead. El Espíritu de resurrección, hermanos, The Spirit of que le resurrection. levantó de los muertos Who raised Jesus from the dead, y Jesús resucita. and Jesus is alive now. La pregunta es, ¿ese Espíritu de resurrección That spirit of se lo resurrection, llevó Jesús para el cielo did o lo Jesus dejó took him, aquí? take it with him, or ¿Dónde he left está? it here? En la iglesia, hermano. The spirit of En resurrection usted. is in the church, in you. Entonces usted tiene el espíritu de resurrección Then you have the spirit of porque usted resurrection estaba muerto antes en sus because delitos y pecados. You were dead. Usted ha in your resucitado sins. a una nueva You vida. resurrected to a new life. Amén. Amen. Entonces usted tiene el espíritu de resurrección. You have the spirit of resurrection. ¿Qué hace el espíritu de resurrección, hermanos? What does the spirit of ¿Cuál es resurrection la do? función? What is the function of it? Amén. Levanta a los Raise the muertos, dead. tanto espirituales Obviously. como físicos. Spiritually and Amén. physically. Entonces yo tengo la autoridad de Dios So I have the authority of para God echar fuera to demonios, cast out demons, para sanar to enfermos heal the sick, y para resucitar and muertos. to resurrect the dead. Oh yeah. Amén. Amén. Entonces tenemos esa autoridad, We have hermanos. that Y authority. dice
que le levantó de los muertos, that dice, that spirit a Jesús, who raised Jesus from the dead mora is living in en ustedes. you. ¿Quién está morando en ustedes? who is living in you. Ok. Necesito que quede claro esto. And we need to clarify this. Sabemos que Cristo vive en nosotros. Sabemos You que know, el Espíritu Jesus Santo está lives in dentro. us. Ok, The Holy ok. Spirit is in No us, se me okay. encierre así tan religiosote. No. Estamos hablando de este versículo. Don't become so ¿De qué religious. está We're hablando talking este about versículo? this Dice, scripture now. y si el espíritu de And if the aquel spirit of him que le levantó de los muertos, who ¿qué raised espíritu es este? Jesus from the dead, what spirit is that one? El espíritu de It's the spirit resurrección. of resurrection. We just said it. Y luego dice, then it says, el espíritu de resurrección que le levantó de los muertos a That Jesús spirit mora Of resurrection en ustedes, lives in you. en nosotros. Entonces, ¿dónde está el espíritu de resurrección? Then where is the spirit of resurrection? Está en nosotros, It's in hermano. us. Amén. Y luego sigue diciendo, dice, el que le levantó de los muertos And then a it says, Cristo He who Jesús, raised Jesus from the dead vivificará también will also give life to you. nuestros cuerpos My mortales bad. To your mortal por bodies. su espíritu que mora en nosotros. Because of his spirit who lives in you. En palabras mías, así My own para words. entenderlas. El espíritu de resurrección, The spirit of resurrection el que levantó a Jesús de los raised muertos, Jesus from the dead. ahora está viviendo en mí, Now en lives in ti. me, in you. ¿Para qué sirve? What is it for? Para vivificar Bring tu life. espíritu. To give life to your spirit. Amén. ¿Por qué tu espíritu? ¿Por qué no tu Why alma? your spirit? Why not your soul? Porque volvemos a lo que les dije al principio. Because we go back to the Porque el beginning. Espíritu Santo está morando en mi espíritu. The Holy Spirit is living in my spirit. Él va a vivificar tu espíritu. He will revive your En otras spirit. palabras, con esto termino. In other words, Mientras tu espíritu, mi hermano, esté vivo, while your spirit's hay alive, esperanza, mi hermano. there's hope. Cuando tu espíritu muera, When your spirit is dead, tú ya no estás en la iglesia. when it dies, you're not in the church no more. Los que andan en sus delitos y Those pecados people allá who are afuera outside, y no asisten a una they iglesia don't go y to no church, hablaban, están muertos They even go, but they don't espiritualmente care. hablando. They're dead spiritually. Cuando ellos vienen a Cristo y aceptan a Cristo, When they come to Christ, they accept viene el Him. Espíritu Santo, The spirit of resurrection comes to them, vivifica su espíritu revives their y spirit. empieza la resurrección ahí en ellos. El resurrection poder de begins. resurrección entró, estaban muertos, They ya were dead, resucitaron, now they're ahora alive. están vivos. Entonces el espíritu ya está vivo y el espíritu dice, yo quiero ir a la iglesia, The spirit says, quiero I wanna go to alimentarme, church. I wanna quiero eat. orar, I want to yo pray. quiero estar en el espíritu Man, I siempre. feel like reading the Bible. Y empieza la lucha, And the fight amén, begins. de las que ya le hablé. That I spoke about between the spirit and Okay. the body. Entonces es necesario, hermanos, que el espíritu de resurrección, el espíritu This is the spirit of resurrection. que levantó a Jesús de los muertos, siempre raised esté en nuestro espíritu Jesus from the dead. vivificando. It needs to be in us all the Ahora, time. ¿qué hay que hacer para que ese espíritu ahora ya no viva no nomás en tu espíritu, sino que viva también en tu alma? What do we have to do for that spirit of resurrection to Y ya no live nomás en not tu alma, sino only también en tu cuerpo. in your spirit, but also in your soul and also in your body? Porque el apóstol Pablo dice que el cuerpo es ¿qué? ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es tan santo que no puede vivir donde haya pecado. The Holy Spirit is holy. He cannot live where there is sin. Entonces, ese es el proceso. So that is the process. Empezar la santificación, Begin ¿sí? the sanctification, la consagración, para que el consecration. Espíritu no nomás esté en tu espíritu, So the Spirit, sino pase al alma. Holy Spirit is not only in your spirit, Y luego but pasa al also cuerpo. in your soul, also in Este your es el body. proceso, hermanos, It's a process. que tiene que vivir el cristianismo para que ahora sí, todo vuestro ser So, sea santificado. Our whole being Amen. can be sanctified. Si alguien no empieza este proceso, If somebody does el not begin Espíritu this process, Santo está únicamente en tu espíritu. then the Holy Spirit is only Y in your aunque tú spirit. digas que está en tu cuerpo, And no even está if en you tu say cuerpo. it's in your body, shut Porque up, con it's tu not. cuerpo todavía cometes pecados. When your body, you're still committing sin. Con tu alma todavía le estás fallando a With your Dios. soul, you're still Entonces, el failing Espíritu God. Santo no puede estar ahí donde Spirit haya of pecado. God cannot be where there is sin. Amén. Está en tu espíritu.
Pero hay que luchar, hermanos, para que no nomás esté en mi espíritu, sino esté en mi alma. But we have to fight so it can be in Decir our como, spirit, como el in our apóstol soul, Pablo dice, ya no in vivo our yo, body. And say like yo ya Apostle estoy Paul, muerto. I no longer live, I'm dead. Cristo vive en mí. Now Jesus lives through me, completely Amen. in me. Eso es ya estar What I muerto. do is not me doing it. It's Tú ya no God tienes doing it. pensamientos, You have no tú ya no thoughts. tienes planes, You have no tú ya no plans. tienes ideas, You have no tú ya no ideas. tienes libre albedrío. You have no free will. Ya no eres tú, es It's not Cristo you. a través It's de ti. Jesus living in you, through you. Amén. Eso es que ya murió totalmente todo. Murió el ego, murió el orgullo, la soberbia, la carnota, murió todo. When ego dies, everything. Amén. That is when we can Eso say es el that. proceso, hermanos, que necesitamos Eso- todos empezar a That is vivir. the process that Si we all need alguien no to do. empieza a vivir este proceso, yo no estoy hablando de que no seas salvo, eres I'm salvo. not talking that you're not saved. Porque el Espíritu, mi hermano, regresa a quien lo dio. Ok. Pero, ¿de qué sirve ser cristiano si no voy a gozar de Good todas las for being maravillas que Christian. Dios tiene para I'm mí? not gonna enjoy the ¿Entiendes? benefits of being, Ok. Dale fuerte el aplauso al Señor Jesucristo.